Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos comenzado una nueva semana bajo el signo del optimismo en materia sanitaria. En primer lugar, porque hoy estamos conmemorando el primer aniversario de la llegada de las primeras dosis de vacunas al Perú, un 7 de febrero del año pasado. Y en segundo lugar, porque los indicadores sobre la infección parecen orientarse a la baja en el número de casos. Atención, que no necesariamente en el número de fallecimientos por ahora. Y los indicadores son siempre iniciales, hay que tomarlos con cautela extrema, lo que quiere decir que no hay que dar por vencida esta ola y mantener nuestras exigencias sanitarias con el mayor rigor posible. Pero desde el punto de vista político e institucional hemos comenzado una semana bajo el signo de la espera, no de la esperanza, sino de la espera, porque el presidente de la República debe nombrar un nuevo gabinete, el cual será el cuarto en los 6 meses y pocos días que lleva de mandato. Como sabemos, el gabinete de Héctor Valer fue fugaz y tuvo que no renunciar, según nos ha dicho, sino poner su cargo a disposición, sobre todo después de que se revelara un pasado que incluye actos de agresión física contra su propia hija, lo cual ha dado lugar naturalmente a una polémica que todos conocemos y que hemos tenido ocasión de comentar. El presidente de la República ha publicado hace pocos minutos un comunicado bajo una modalidad nueva que no lo habíamos conocido hasta ahora. Es un documento a la opinión pública, no suele usar esta palabra, él habla de pueblo, en este caso es a la opinión pública, cuyo primer párrafo dice: en esta nueva campaña mediática que tiene como objetivo promover la vacancia presidencial, sale al descubierto las actitudes antidemocráticas de algunos sectores que solo buscan desestabilizar al país y poner en riesgo la gobernabilidad. Y luego, al final, afirma lo siguiente: fui elegido por el pueblo y por mayoría popular. Mi compromiso sigue vigente y con más fuerza que nunca hasta el 28 de julio del 2026. Me apena que los grupos de poder promuevan de manera sistemática una innecesaria vacancia presidencial. Si realmente quieren al Perú, convoquen a la unidad y a la gobernabilidad. Finalmente, queridos compatriotas, estamos próximos a anunciar un gabinete más participativo y de ancha base para un mayor beneficio de todos los peruanos. Mi compromiso sigue siendo con el pueblo. Por ello, convoco a la más amplia unidad para seguir trabajando a favor de la población más vulnerable y por nuestra amada patria. Comunicado publicado esta misma tarde, hace en realidad pocos minutos, por el presidente Pedro Castillo. Para entender la situación que estamos viviendo y sobre todo imaginar vías de salida a nuestras dificultades, hemos invitado a 2 analistas políticos con características y de generaciones diferentes. Uno de ellos es Jaime de Altaus, periodista, antropólogo y analista político, columnista del Diario del Comercio, director de la publicación digital Lampadia y autor de varios libros, en particular sobre democracia y capitalismo popular en el Perú. Y junto a él hemos invitado a un joven politólogo de origen ayacuchano que ha estudiado en la Universidad de su ciudad natal, pero también en Barcelona y en la Universidad del Pacífico. Ha hecho también el curso de formación de Servir. Estoy hablando de Lincoln Onofre. Muchas buenas noches y gracias por su presencia en RPP, Jaime Altaus y Lincoln Onofre. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Jaime, en su último artículo, usted nos enfrenta a lo que considera que es la eventualidad de caminar hacia un estado fallido e irrecuperable. Y que, por supuesto, explica cómo, sobre todo, el gobierno de Pedro Castillo nos ha encaminado hacia ahí y por eso propone la vacancia presidencial como salida. Y se esfuerza por argumentar la viabilidad de esta vacancia por incapacidad moral. No usa el concepto permanente, que es, sin embargo, un adjetivo que la Constitución requiere. Nos explicará. Pero díganos, en primer lugar, ¿por qué le parece que estamos camino a convertirnos en un Estado fallido e irrecuperable? Bueno,
Fernando, sobre todo por los nombramientos y las políticas que se llevan a cabo, ¿no? Los nombramientos en ministerios, en cargos ministeriales, que revelan que lo que tenemos en realidad es una suerte de asalto a ministerios, a organismos reguladores, a empresas públicas que empiezan a ser copados pues, por personas que en realidad representan intereses políticos o informales o incluso sencillamente delictivos, ¿no? Personas con prontuario, sin ninguna capacidad, o partidarios sin ninguna competencia, sin ninguna capacidad para los cargos, que entran a capturar esas instituciones, sean ministerios, son muy claros pues, los casos del Ministerio de Transporte, por ejemplo, y otros, o organismos reguladores, se han revelado varios últimamente, ¿no? Los casos de Sutran, en fin, hay varios, en el propio el organismo SUNAFIL, por ejemplo, fue despedido el señor Juan Carlos Requejo, que es una persona de muy alto nivel, en el INDECOPI, capturado por el señor Julián Palacín, en fin, casi todos los organismos, las empresas públicas, el caso del Petroperú, donde fueron despedidos 17 gerentes que habían sido contratados mediante headhunters, es decir, mediante un proceso meritocrático. El caso de Perú Petro, en el que se designó a Daniel Salaverry, cosa que le duró, digamos, relativamente poco tiempo. El caso del Ministerio de Educación, donde tenemos un viceministro del FENATEP. El caso del Ministerio del Ambiente, donde se ha nombrado a una cantidad importante de personas de Perú Libre que no tienen las competencias. En fin, la captura, quizás lo más importante, de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Y eso que fue lo que motivó precisamente la renuncia del exministro Guillén, incluso de la ex primera ministra Mirta Vázquez, ¿no? Ahí se ha desmantelado la DIVIAC, que era esta unidad de élite policial que estuvo a cargo de los mega operativos en los últimos 5 años, una unidad de élite muy bien preparada, y que tuvo a su cargo precisamente la investigación de los dinámicos del centro. Ha sido desmantelada para que no continúe evidentemente con esa investigación, pero además se ha intentado anular varias de estas unidades policiales que llevaban a cabo investigaciones a personas vinculadas pues a Perú Libre o a dirigentes de Perú Libre, y incluso las investigaciones en relación pues al tráfico de amapola, por ejemplo, en Chota, que podría estar detrás del financiamiento de la campaña. En fin, lo que quiso hacer este excomandante general Gallardo fue capturar la policía para anular las investigaciones a las personas vinculadas al gobierno y a las propias investigaciones de los hechos ocurridos en Palacio Gobierno y en Zarratea. Entonces eso es sumamente grave, ¿no? En el Ministerio de Transportes, la captura por los intereses informales, en fin, es la degradación de la calidad del Estado, ¿no? De la calidad institucional del Estado, y el servicio de intereses informales, delincuenciales, etcétera. Y eso es sumamente grave porque nos lleva al final pues, a un Estado fallido, a un Estado que ya no regula, que ya no intenta, digamos, construir un sistema de reglas en el cual el país pueda funcionar, sino que más bien es capturado por los intereses que no quieren que haya reglas de juego, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo grave y eso es lo que, a mi juicio, forma parte fundamental de lo que podríamos llamar la incapacidad moral, yo diría permanente también, del presidente de la República, ¿no? Porque él está permitiendo que esta descomposición, este asalto, esta conversión del Estado en un Estado completamente patrimonialista se lleve a cabo, ¿no? Que haya permitido que haya ocurrido lo que ocurrió en la policía, en fin. Todo eso son indicadores de incapacidad moral claramente, ¿no? Lincoln Onofre, si es que he seguido bien su pensamiento en los últimos tiempos, usted ha insistido sobre todo en la falta de liderazgo. En general, dice usted, tanto a la izquierda como a la derecha. Hemos escuchado una verdadera requisitoria por parte de Jaime Althaus y una propuesta de solución que para él es vacar al presidente de la República. Usted ha sostenido
que se necesita forjar un liderazgo, es decir, prever qué va a pasar después y tener una mirada plural sobre la realidad de nuestro país. Explíquenos qué quiere decir usted con esos dos conceptos. Dimensionar o medir en su gran dimensión. Este tema que el señor Deltaus comentaba sobre un Estado fallido, yo creo que no es una característica propia de este gobierno del señor Pedro Castillo, sino que es una constante en muchos gobiernos que vienen ya desde atrás. Si uno revisa la historia, es lo que ha sucedido en otros gobiernos, ¿no? Esa captura del Estado que él denomina, viene ya desde buenos años atrás, desde varias gestiones. Por ejemplo, podemos recordar solamente el caso de Odebrecht, ¿no? Cómo el Estado estuvo metido en este tema desde el gobierno. Tenemos el tema del aeropuerto de Cusco, o inclusive ministros de educación que han servido pues a intereses de determinadas universidades. O sea, esto no podemos acuñar, ¿no? Esa insignia no se la podemos poner solamente a un presidente. ¿Pero hay alguna particularidad con el gobierno actual? ¿Siente usted que hay una particularidad o es simplemente una diferencia de grado respecto a las deficiencias que el Estado peruano tenía antes? Yo creo que sí es una diferencia de grado. En efecto, es más sonado hoy, dado que más allá de las referencias políticas, creo, hay un grupo que, aunque sea con un voto o con menos de 1%, ha ganado pues legítimamente las elecciones, ¿no? Lamentablemente, que también no deja el público no dejará de mentir, lamentablemente el presidente Castillo no ha dado pues muestras de una gestión acorde con las demandas de la población. Entonces, y en esa línea, tener 4 gabinetes en menos de 6 meses también llama la atención. Sin embargo, la vacancia creo que no es el mejor camino, aun cuando el presidente haga méritos para ser cuestionado y poner en duda su capacidad de gestión. Creo que la vía no es la vacancia, primero porque debilita nuestra ya precaria institucionalidad, segundo porque no hay nada claro luego de una supuesta vacancia, y tercero porque desde el Congreso, incluyendo a la presidenta del Congreso, no hay una propuesta clara de qué es lo que se quiere hacia adelante o qué es lo que se va a hacer hacia adelante. Es más, la señora Mari Carmen Alba ha manifestado que convocaría solamente elecciones presidenciales y no elecciones generales, como correspondería. Entonces, y además hay una actitud, de alguna manera, aún sin dejar de cuestionar los pecados del oficialismo, sin dejar de cuestionar los pecados del gobierno de turno, ¿no? Hay una actitud también obstruccionista de parte del sector conservador. Y eso, a la larga, creo que te respondería a tu primera pregunta, quiebra o fragmenta la democracia. Una democracia que requiere de instituciones sólidas, con grandes liderazgos, y esos liderazgos que también requieren un respaldo, una espalda política de su partido, que podría llevar con propuestas claras y un equipo de gobierno que sostenga eso, algo que en mi opinión no se está evidenciando pues, a la luz de los hechos, ¿no? Y Jaime Althaus, usted en su artículo pasa del concepto de suma incapacidad gubernamental, es una palabra que usted usa, suma incapacidad gubernamental a incapacidad moral. Pero además de eso, afirma que parte del comportamiento de Pedro Castillo en relación al mar y Bolivia linda con la traición a la patria. ¿Es una convicción esa suya? Cuando dice linda, ¿se parece a qué cosa es lo que ha querido decir? Porque en general es un concepto poco liberal, ¿no? Utilizar traición a la patria para vacar a un presidente de la República más bien tiene unas connotaciones populistas y autoritarias, ¿no? No, bueno, se refiere al artículo 325 del Código Penal que define el delito de traición a la patria, en el que no recuerdo el texto exactamente, pero dice así que algo así como todo acto que busque finalmente separar una parte del país, en fin. Entonces, hay estas personalidades que han presentado esta acusación constitucional por traición a la patria, sostienen que el presidente efectivamente ha violado ese artículo del Código Penal. Por sus declaraciones, por lo que dijo, no por lo que hizo, sino por lo que dijo. Por lo que dijo, porque el presidente de la República representa a la nación y dirige las relaciones exteriores. Entonces, lo que él diga en términos internacionales tiene valor vinculante, sostiene la argumentación esta, y por lo tanto habría incurrido en un acto. Esa declaración sería un acto
¿Está convencido usted de eso? Porque está citando ese documento, pero usted es un liberal, no necesariamente coincide con el espíritu que anima a algunos de los firmantes, ¿no? Por eso pasar de una palabra a un acto, además palabras confusas y que expresan una gran ignorancia, sobre todo atribuir a eso traición de la patria, tiene poca compatibilidad con el pensamiento liberal, ¿no? Bueno, el que traiciona a la patria, eso no tiene nada que ver con ser liberal o conservador. Pero si se comete o no se comete un delito de traición a la patria, eso no tiene nada que ver con la... Pero históricamente usted sabe, es la cantaleta famosa, que yo no digo que en este caso no pueda aplicarse, pero en fin, hay una fuerte connotación autoritaria. No todos los militares que han dado golpes lo han hecho para evitar que se cometa un acto de traición a la patria, en fin. Claro, bueno, es posible que esa acusación sea un tanto forzada, pero yo lo que quería señalar es que no se puede comparar, como dice mi colega en esta conversación, digamos, el tipo de captura o de copamiento que está realizando este gobierno con gobiernos anteriores, ¿no? En gobiernos anteriores ha habido casos de corrupción, por ejemplo, efectivamente lo de Odebrecht, pero en este caso tenemos una captura de muchos ministerios y organismos reguladores para dar marcha atrás en reformas que estaban siendo avanzadas, por ejemplo, en el sector transportes, capturado por el sector informal, en el sector educación, en el cual se pretende que no haya evaluaciones, etcétera, es decir, dando marcha atrás en la reforma educativa, en el tema de la meritocracia, digamos, es un objetivo nacional alcanzar un Estado meritocrático y no un Estado patrimonialista. Y lo que estamos viendo con este gobierno es un retroceso en ese tema. Digamos, es el abandono de la meritocracia y la entrega total al patrimonialismo. Y eso está presente desde, por ejemplo, en el tema de la reafirmación de la ley de los CAS, por ejemplo, que anulan por completo toda meritocracia, y las decisiones y los nombramientos y los despidos de personas capacitadas, de personas que tienen pues toda una trayectoria para, por ejemplo, el despido reciente o el cese reciente de la jefa del INPE, por ejemplo, una persona que tiene toda una trayectoria pública, una persona muy capaz, que ha sido despedida simple y llanamente porque no ha querido cumplir una indicación del ministro de Justicia, cosa que ha ocasionado la renuncia del viceministro de Justicia. Y en fin, así podríamos citar una serie de casos. Estamos ante un serio proceso de descomposición estatal que hay que frenar, ¿no? De acuerdo, el señor Onofre le va a contestar después de una breve pausa y yo le voy a preguntar también por algo que ha dicho usted, Jaime Altaos, en su último artículo en El Comercio, es que hay algunos indicadores que están jugando a favor de Castillo. El dólar baja, por otra parte hacemos progresos en la lucha contra el Omicron y los precios de algunos productos junto al dólar han podido bajar. Nos va a decir qué consecuencias puede tener eso y qué perspectivas tiene Castillo todavía de nombrar, como ha prometido y reiterado en este comunicado, un gabinete de ancha base. Se habla incluso de la figura de Jorge Nieto como una posibilidad para primer ministro. Pero el señor Onofre comenzará contestando después de una breve pausa. El señor Onofre, politólogo desde Ayacucho. El señor Altaos, como ha escuchado usted, insiste en su tesis una captura de entidades del Estado, ministerios, empresas públicas y organismos supervisores al servicio de intereses particulares y patrimoniales. Considera que esto corresponde a un estilo de gobierno que legitima la vacancia presidencial. Su respuesta a esa tesis, por favor. Sí, bueno, yo creo que la captura del Estado es mala en cualquier sentido, no solamente cuando se sirve a ciertos intereses o se perjudica a otros grupos. En esa situación, la descomposición del Estado no es de hoy, no es de este gobierno, lo hemos visto en los 80, tras la crisis no solamente económica, sino además política que hemos visto, y todo lo que ha venido después. También lo hemos visto en los años 90 con la personificación del poder en las décadas de la dictadura kirchnerista.
Lo vemos, por ejemplo, cuando no se hacen los esfuerzos posibles por cumplir con el acuerdo nacional, que ya tiene más de 20 años ahí esperando. Y sí, hoy también, no hay que mentir, ¿no?, con las acciones del gobierno de turno. Yo creo que la descomposición del Estado, este es el reflejo, ¿no?, quizá más vivo o más actual de lo que viene sucediendo. Entonces, y por otro lado también creo que estos indicadores que bien manifiesta el señor Deltau y usted, perdón, unos minutos, que juegan a favor de Castillo, como la baja del dólar o el progreso del Omicron, del tema de las vacunas o de los precios. Y qué bueno que se esté dando, ¿no? O sea, estamos hablando de que estas situaciones no se tienen que dar en el afán de poder quizá pretender vacar a un presidente. Qué bueno que el dólar esté bajando porque eso beneficia a la población. Qué bueno que haya menos personas contagiadas, qué bueno que haya más personas vacunadas, qué bueno, ¿no?, que los precios estén bajando porque eso, en realidad, el beneficiario de esto es la población. Y creo yo que si bien en el caso del dólar interviene un factor político, pero no es tan determinante como en algún momento se pensaba. Entonces, y por último, hay una pregunta más también que queda pendiente, es sobre la llegada o la propuesta del nuevo, probablemente un premier como el señor Jorge Nieto. A mí me parece favorable, ¿no?, si es que se da el caso. Sin embargo, también creo que es muy necesario que, de darse el caso del señor Jorge Nieto, si ha sido invitado, pues debe asegurar ciertas condiciones que permitan pues un escenario de gobernabilidad donde podamos juntar a las partes hoy en día en conflicto, que es el Ejecutivo y el Legislativo. De acuerdo. Bueno, no solamente son estas partes que están en conflicto, porque dentro del Parlamento hay corrientes diferentes, ¿no? Y hay sobre todo una opinión pública que va mucho más allá. Y opinión pública que nos confirmará usted desde Ayacucho que ha ido perdiendo confianza en Pedro Castillo. ¿Eso lo registra usted en su región o no? Así es, así es. Yo creo que en todas las regiones, como en cualquier gobierno, y quizás más sentido en esta oportunidad, es un gobierno que en el sur del Perú ha generado muchas expectativas que hoy en día viene retrocediendo poco a poco, pero no solamente son las actitudes del gobierno de turno, sino también creería yo de manera personal, y es que así como el fujimorismo tiene un grupo que se conoce como la resistencia, digamos, menos orgánico, he notado también algunos grupos más ligados, diría yo, hacia Perú Libre, de calar en la retórica para tratar de justificar las acciones que hoy en día el gobierno de turno viene fallando. Entonces, creería yo que ese es un flaco favor que se le hace, sino más bien reconocer los errores, que es lo que se estila, ¿no?, y sobre eso avanzar en buena cuenta. De acuerdo. Jaime Althaus, usted decía entonces en su último artículo en El Comercio que hay algunos factores que juegan a favor de Pedro Castillo. Mencionó esos tres, ¿no? El precio del dólar a la baja, estabilización de precios de algunos elementos de la canasta básica y también el tema de las relativas victorias sobre el Omicron hasta ahora. Pero junto a eso, el presidente parece haber entendido que es necesario hacer un gabinete diferente, que no responda ya a las líneas de izquierda, sino que sea, como él dice, ancha base. Sabemos que no hay que confiar en todo lo que él dice, pero se ha especulado sobre la posibilidad de que alguien como Jorge Nieto pudiera asumir el premierato. ¿Cómo evalúa usted esas posibilidades? Sobre todo porque al frente hay también corrientes diferentes y un poco peleadas entre sí y no se ve un liderazgo claro ni una agenda que pueda movilizar y convencer. Bueno, respecto de lo primero, efectivamente, lo que ocurre es que hay un conjunto de condiciones favorables que ocultan, digamos, el daño que el gobierno de Pedro Castillo está haciendo, ¿no? Un conjunto de condiciones que favorecen la supervivencia del gobierno, porque, claro, si baja el precio del dólar, baja el precio de los alimentos, cosa que alivia la economía popular, si tenemos este elevadísimo precio de los minerales, pues que debería hacernos crecer en este momento 7-8% y estamos creciendo poquísimo, ¿no? Pero de todos modos eso llena pues las arcas fiscales, hay dinero en el fisco para poder gastar, para repartir bonos, etcétera. La pandemia que se ha transformado de manera benigna, en fin, y eso va a ayudar a recuperar el turismo. Y todas esas son buenas noticias, sin duda, para el país, nos alegran, ¿no? Pero ayudan también a disfrazar, a ocultar, digamos, los efectos nocivos que el gobierno está produciendo en la estructura del Estado, como yo decía, ¿no? Entonces, en fin. Ahora,
digamos, sería por supuesto una gran noticia que Jorge Nieto fuera el presidente del Consejo de Ministros, porque eso significaría un cambio de rumbo en el gobierno, ¿no? Si él ingresa, para comenzar, yo me imagino que eso supondría una ruptura con Perú Libre, ¿no? Me parece difícil que Perú Libre, que prácticamente expulsó a Mirta Vázquez por considerarla caviar, tolere a alguien como Jorge Nieto, que es un hombre de centro izquierda, digámoslo así. Es decir, está más al centro que la propia Mirta Vázquez, que en realidad estaba a la izquierda, ¿no? Pero para Cerrón era pues una caviar. Bueno, entonces yo creo que esto supone un cambio de rumbo importante para el gobierno y tendría que cumplirse la condición que él ha puesto, un gobierno de gabinete, es decir, todo el poder al gabinete. Esa es la condición que entiendo él ha puesto. Claro, no podría ser de otra manera, ¿no? Y aún así podría tener problemas, porque ya hemos visto cómo todos han denunciado que hay lo que algunos han llamado un gabinete en la sombra, o en realidad es un conjunto de asesores más o menos oscuros que son los que determinan las decisiones del presidente Castillo y que hacen que el presidente Castillo tenga poco contacto con su gabinete y más contacto con esta gente. Entonces, tendría que poner alguna condición en esa línea, ¿no? Y creo, además, ha puesto la condición de que el presidente aclare las trapacerías, digamos, en las que, digamos, no sé si ha estado envuelto, pero que se han denunciado en relación pues a Palacio de Gobierno y a Zarratea, ¿no? Entonces, ojalá se puedan cumplir esas condiciones. Yo lo veo un poco difícil, pero si se logran cumplir y Nieto asume, pues entonces ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Mientras tanto, digamos, la vacancia es un recurso extremo. Yo adhiero a la propuesta que ha hecho el Diario El Comercio, pedir la renuncia al presidente Castillo, ¿no? Que es una corriente que me parece que está creciendo cada vez más. Eso sería lo más, digamos, limpio, la manera más fluida de salir de este problema, ¿no? Y el último comunicado que hemos hecho conocer hace unos instantes parece ubicarlo en un sentido contrario, ¿eh? Más bien reforzando su deseo de permanecer en el poder. Su opinión, entonces, en una eventual llegada de alguien como Jorge Nieto a la presidencia del Consejo de Ministros, de alguien como él, no sabemos lo que acepte, ¿no? Pero su opinión, señor Onofre. ¿Aló? Sí, sí, estoy de acuerdo. El señor Jorge Nieto ya lo manifesté. Tampoco me parecería aquí que, compartiendo con el señor Yantau, es más bien tender puentes con el legislativo, hacer un abanico de una propuesta de un gabinete más concertador. Creería yo que aquí debe revisarse de manera exhaustiva el historial de aquellas personas que van a postular o que van a proponerse como ministros, y que al mismo tiempo no se debe ocultar más el tema de los asesores en la sombra, ¿no? Yo creo que es muy importante, porque en el futuro, diría yo, quizá eso más de una expresión de visibilidad política, quien va a tener problemas con la justicia, quien va a ser bien o mal recordado, es el presidente Castillo. Los asesores, salvo el señor Montesinos, que también estaba con muchas ansias de poder, ¿de qué otro asesor presidencial nosotros podríamos recordar como ciudadanos? Ninguno. No, sí, no hay. Señor Nava, secretario general de la presidencia. Ya sabemos cómo se salvó. Ya sabemos cómo se salvó denunciando a su jefe. Pero en fin, hay otros presidentes también. Señor Altaus, usted ha enfatizado algunas cosas que son particularmente graves, la policía, luego la minería. Estamos ante la eventualidad de una nueva clausura de las Bambas. Y ha insistido también en la gravedad del control de los organismos supervisores. Pero uno de ellos ha sido capturado no por el Ejecutivo, sino por ley aprobada en el Congreso. Estoy hablando de la SUNEDU. Y estamos ante la posibilidad de un retroceso de una de las pocas reformas en las que se habían avanzado, que es un tema crucial, la formación de los jóvenes.
¿Cómo juzgar entonces que frente a este gobierno que usted ha descrito con tanta severidad, hay un Congreso que hace ese tipo de cosas también y que es eso lo que nos perjudicaría, por ejemplo, continuar contra nuestro proceso de adhesión a la OCDE? O sea, en materia de supervisores, no es solo el Ejecutivo que hay que denunciar, sino también el Congreso. Bueno, efectivamente, pero comencemos diciendo que en realidad no se puede comparar al Ejecutivo con el Congreso, ¿no? El nivel de destrucción institucional que está llevando a cabo el Ejecutivo es muchísimo mayor que lo que pueda hacer el Congreso. Efectivamente, esta ley sobre el SUNEDU es inconveniente, ¿no es cierto? Si una reforma ha funcionado en los últimos años, es esta reforma, ¿no? Y esa precisamente retrocederá por el Congreso. Efectivamente, es decir, efectivamente se apruebe esta ley, aunque son cambios no realmente sustanciales, pero de todos modos suponen pues un retroceso y sería lamentable, ¿no? Lo que funciona bien hay que apoyarlo, no hay que digamos, distorsionarlo, ¿no? Entonces ese es un grave error del Congreso, pero el Congreso, hay que decir también, ha tenido un buen desempeño en todo lo que se refiere a la aprobación de leyes de defensa de la Constitución, del propio Congreso, la ley de cuestión de confianza, en fin, las leyes que se han aprobado en ese sentido, y yo creo que en eso ha funcionado bien. Por supuesto, hay iniciativas de tipo populista o clientelista como las había en el Congreso anterior, pero el Congreso anterior sí batió todos los récords. Este es mucho mejor que el Congreso anterior en ese tema, aunque también existen estas pulsiones, pues, populistas, clientelistas, que responden a intereses particulares, ¿no? Y, digamos, de clientelismo político. Sí, señor Onofre, usted es un académico desde su experiencia en Ayacucho y las universidades de Lima que usted ha frecuentado, como la Pacífico. Su opinión sobre esta ley votada en el Congreso que convierte a las universidades de facto en reguladas y reguladoras. Ahí evidentemente hay intereses privados que están haciendo lobby al interior del Congreso, ¿no? Entonces, y esto ya no es solamente del sector conservador, sino también del otro extremo. Estamos hablando de algunas personas, algunos congresistas de la bancada de Perú Libre, que también están apoyando este tipo de propuestas. Ojalá que no prospere después de esta primera votación, dado que, como ya lo ha mencionado el señor Altau, se ha avanzado, y lo que se avanza en estas reformas, sobre todo en educación, debe apoyarse, debe darse continuidad más allá de quién esté en el gobierno, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos 30 segundos para cada uno. Yo quisiera oírlos terminar con una reacción frente a esas iniciativas que se han planteado de reunir el Consejo de Estado. Lo ha pedido la presidenta del Poder Judicial y el defensor del pueblo. Es curioso porque es una institución que no existe jurídicamente, simplemente es una instancia que se da, pero tiene alguna oportunidad de ser útil. Parece que algunos jefes de organismos autónomos constitucionales creen que pueden decirle algo persuasivo al jefe de Estado. Su opinión sobre esta iniciativa, Jaime Altaus. Bueno, nunca es mala una reunión como esta. Yo me imagino que los titulares de estas instituciones, del Poder Judicial, del Congreso, de la Contraloría, etcétera, le van a llamar la atención o le van a hacer ver al presidente pues, que no puede seguir nombrando a las personas que nombra, no puede seguir despoblando el Estado de sus mejores funcionarios para nombrar a personas incompetentes, en fin, que no puede seguir en ese proceso de destrucción institucional. Yo espero que le invoquen pues a tratar de buscar efectivamente un gobierno, un gabinete pues de mayor unidad nacional, de ancha base, que busque pues por tender puentes con las bancadas de centro, en fin, reorientar el rumbo del gobierno, ¿no? Ojalá que eso se pueda dar. Señor Onofre, ¿hay alguna esperanza en que una sesión del Consejo de Estado pueda ser útil en las actuales circunstancias? Yo creo que eso refleja una conciencia institucional sobre la crisis que estamos atravesando en este momento. Y en ese sentido me parece positivo esta convocatoria que se hace, más allá del valor jurídico, valor legal que tenga, porque da un mensaje al país
desde las instituciones que toman conciencia sobre el problema y dicen que están vigilantes ante las situaciones que vienen sucediendo, sin tomar parte, espero, ¿no? Por ninguno de los dos espacios, ni por el legislativo ni por el Poder Ejecutivo, ¿no? Muchas gracias. Solamente para aclarar, sí. Yo soy politólogo de la Universidad Católica y sí, soy de Ayacucho, pero estoy allá. De acuerdo. Creo que enseñan Ayacucho, ¿no? ¿Enseñan Ayacucho o no? ¿O? No. Soy de Ayacucho, pero de acuerdo. Muchas gracias en todo caso por su presencia en nuestro programa, de la misma manera que a Jaime Daltaus, que ya hemos tenido en otras oportunidades, siempre con mucho provecho. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al doctor Rodolfo Cruz, jefe del cuerpo médico del Hospital Regional de Lambayeque, uno de los bastiones que resistió con más coraje y audacia a los embates de las 2 primeras olas del coronavirus. Hacemos una pausa y tomamos contacto con el doctor Cruz.